En segunda de Juan, dice así la palabra del Señor. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Señor bendiga su palabra. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a llegar al último sermón, la última enseñanza sobre esta segunda carta del apóstol Juan. Realmente hay muchas cosas que también se pudieron haber abordado. Esperamos más adelante, si el Señor lo permite, volver nuevamente a esta epístola que, como vemos, tiene un sentido pastoral. Y pienso que como iglesia, ¿verdad?, es algo que nos ha ayudado bastante. Vemos que Juan vuelve y retoma temas que ya en la primera epístola también en su momento habíamos abordado. Que pues, inclusive para algunos consideran que cuando Juan dice acá, tengo muchas cosas que escribiros, algunos comentaristas dicen que puede ser que más bien esta fue la primera carta y que cuando él envía y que más bien la primera carta son esos otros temas que él quería hablar. Esa es una postura que leí por ahí. Pero también lo que vemos es que aquí él ya está hablando temas más puntuales de lo que había abordado en la primera. Que en este caso vemos cómo debía ser el amor hacia los hermanos, pero también cómo debía abordar el caso con los falsos, que ya en la primera epístola él ya había expuesto, ¿verdad?, aquellos que negaban al Hijo. Y la doctrina de que el Hijo era verdaderamente hombre también, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Podemos ver brevemente, haciendo un resumen para luego enfocarnos en el versículo 12 y en el versículo 13. Recordemos que el apóstol está hablando a una iglesia que estaba ubicada en Asia Menor o en Éfeso puntualmente, y una iglesia que estaba ubicada en una casa o que se congregaba en una casa. Era una iglesia local. Ahora, el apóstol Juan se identifica a sí mismo como el anciano. Entonces que estaba velando por aquellos a los cuales el Señor le había permitido llevarle el evangelio. Y que él entonces estaba procurando el bienestar de esa iglesia. ¿Y cuál era el problema? Que la iglesia estaba siendo atacada. ¿Por qué? Porque habían algunos que estuvieron un tiempo, como habíamos visto también en la primera carta, pero luego se manifestó que no eran de ellos y salieron. Y ahora Juan en esta carta les dice, han salido y hay muchos por el mundo entero.
Entonces Juan ve que esa enseñanza que ellos llevaban podía en un momento llegar y sutilmente filtrarse en medio de ellos. Entonces también el sentido de Juan acá es advertirles. ¿Y cómo lo va a hacer? Exponiendo las verdades que ellos ya conocían. Entonces él primeramente les habla acerca de la necesidad del amor y la verdad. Él dice a quienes yo amo en la verdad. Y dice, no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. Los que conocen la verdad, entonces Juan dice, si usted conoce la verdad, se van a amar. Va a amar a la iglesia. Y ese amor es el que los une a Cristo. Porque esa es la verdad. ¿Cuál es la verdad con la cual el pueblo de Dios está unido? La verdad en Cristo. La persona de Cristo. Por eso él luego va a expresar más adelante, el que no tiene esta doctrina no tiene a Dios. Pero todos los que tienen al Hijo, los que han conocido la verdad, van a permanecer en amor. Y eso es lo que luego él va a recordarles también, cómo él se regocijaba, porque podía ver que muchos de ellos, en el versículo 4 dice, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en esa verdad. Y andando se refiere entonces que ellos estaban permaneciendo en la verdad de Cristo. Y al estar entonces permaneciendo en Cristo, se reflejaba en su comunión como iglesia, amándose. Porque él decía, así como yo los amo, todos los que conocen esta verdad también los van a amar. Entonces esa es una forma también en la cual hoy podríamos hacer esta pregunta. ¿Conocemos a Cristo? ¿Conoce usted a Cristo? Y si usted lo conoce, entonces la pregunta es, ¿cuál es su relación con aquellos que también conocen a Cristo? Y más puntualmente, ¿cuál es su relación con la iglesia local? Porque ahí están aquellos que han conocido la verdad y que han decidido entonces caminar juntos, centrados en la verdad de Jesucristo. ¿Ama usted a su hermano que también ha sido perdonado por Cristo? Porque eso es lo que Juan dice. Este es el mandamiento que hemos recibido, amarnos. Y si usted está andando en la verdad, eso debe ser evidencia en su vida. Y sabemos todo lo que el amor implica. No es solamente, y como vamos a ver ahora más adelante, de expresarlo con labios, sino realmente implica algo más cercano, más íntimo. Por eso también la Biblia nos presenta a la iglesia como una familia. En la familia todos nos conocemos cuáles son nuestras debilidades, cuál es nuestra forma de ser, qué es aquello que tal vez para uno pueda ser molesto, pero en esa cercanía, ¿qué es lo que nos presenta la Biblia acerca del creyente? Se va a perdonar y se va a amar. Y van a seguir juntos en la verdad. Sabemos como el Señor lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad. También hablando acerca del Espíritu Santo en el capítulo 14 también de Juan y el versículo 17 dice que Él es el Espíritu de verdad. Entonces entendemos que la iglesia está formada por los que hemos abrazado a Jesucristo, que es la verdad, y experimentado la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él es el Espíritu de verdad. ¿Y a quién nos va a llevar? A Cristo. Entonces Juan se regocija por eso. Pero también habíamos visto en su momento, algunos andan en la verdad. Pero eso también nos lleva a otra conclusión. Puede ser que algunos no andaban en la verdad. Porque vea, Juan perfectamente pudo haber dicho, me alegro de que todos ahí en la iglesia andan en la verdad. Pero él dijo, algunos andan en la verdad. Y podríamos decir entonces que cuando él al final dice, espero ir y veros para hablar cara a cara, podría ser que él estaba pensando en esos que no estaban andando en la verdad. Porque también vemos que el sentido pastoral es esto, regocijarse cuando ve que la iglesia, muchos hermanos están creciendo en la palabra, en el conocimiento de Cristo, en el amor, en las buenas obras, pero también va a haber el momento en que tenga que ir y cara a cara, sentarse con un hermano y hablar y saber qué está pasando. Pero vemos que todo está centrado en el amor, en el procurar que todos andemos juntos. Y eso es lo que el apóstol también les está diciendo. Hay otros temas, pero esos voy a ir. Y ahí los vamos a conversar cara a cara, pero vemos que él termina diciendo, pero para que nuestro gozo sea cumplido. Entonces no era con el fin, ¿verdad? Como muchas veces tal vez se pueda considerar, de señalar o destruir a alguien, sino más bien de edificar. Para que ese gozo de ver de que el hermano pueda ser entonces exhortado, que recibe el consejo y caminar juntos. Entonces ese es el regocijo que él les expresaba. Los que andan en la verdad y en el amor, creciendo en el conocimiento de Cristo. Ahora vemos que luego él expresa así la amenaza. Después de hablar estas palabras de elogio, porque algunos andaban en el mandamiento que habían oído desde el principio, ahora les dice, hay engañadores, hermanos,
que niegan la encarnación, y por esto la iglesia está en grave peligro. Entonces, la iglesia estaba siendo atacada por una cuestión teológica, pero ese tema era el centro de la fe de la iglesia, es decir, el tema de Cristo. No se trataba entonces de que Juan estaba hablando sobre ciertos detalles que tal vez, como hemos visto, podrían ser temas secundarios, sino que era el centro de la fe cristiana. ¿Quién es el Hijo de Dios? Ese era el problema que estaba entonces por eso es que él dirige la carta. Para que ellos perseveraran entonces, como dice en el versículo 9, en la doctrina de Cristo. Un hermano lo resume así: el resultado de esta lucha, de estar en la doctrina de Cristo o apartarse, dice, tendrá consecuencias inmensas para la salvación personal de los hermanos y para que la propia iglesia sobreviva. Y vemos que el apóstol también, como les decía en la primera carta, lo había expresado. Muchos caminaron con nosotros, pero dentro de nosotros ellos salieron. Se manifestó que no eran de la verdad, no andaban en la verdad. Y estaban hablando entonces cosas contrarias a Cristo. Y eso entonces es lo que podía venir y destruir una iglesia. Pero mientras perseveraran en la doctrina correcta, esto iba a ser entonces para vida de ellos. Y aquí lo que podemos entender, hermanos, cada vez cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, cuando surgían herejías o ataques en contra de la fe esencial, del mensaje que una vez había sido dado a los santos, vemos que la iglesia siempre formuló en defensa de esas herejías un credo, para decir en qué nosotros hemos creído y guardar esa unidad. Y aquí lo que estamos hablando era la doctrina de Cristo. Siempre lo que las sectas van a atacar es la persona de Cristo. Nos van a querer traer a un Cristo diferente. O que no es Dios, o que no fue hombre, o que lo que Él hizo no es suficiente, entonces va a depender de algo más de nosotros. Pero Juan decía, no, debemos estar centrados en eso y no dar lugar ni recibirlos a aquellos que vienen con esa doctrina. Y así entonces llegamos al final de este capítulo. Y en el versículo 12 entonces Juan lo expresa así: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Entonces Juan, en primer lugar, podemos decir, nos habla de una confrontación que él quería hacer cara a cara. Otros temas que él quería tratar con los hermanos, pero de manera personal y no por escrito, como en este caso hizo con sus 3 cartas. Pero también podríamos considerar, por un lado, Juan, es cierto, podría llegar y hablar cosas y también elogiar a los hermanos por lo que estaban haciendo. Es parte de esa comunión que nosotros tenemos que tener entre hermanos. Cuando vemos que el Señor concede a hermanos crecer en la fe y que Dios está en su gracia levantando en medio nuestros, o cómo se conducen en cada uno de sus roles. Entonces esto también puede ser de regocijo y de reconocer la gracia de Dios en la vida de estos hermanos. Entonces podríamos también considerar, Juan podría llegar a ellos con estas palabras de ánimo y alentar a estos que estaban creciendo. Es como lo que Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y versículo 10 y versículo 12 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, dice, un próspero viaje para ir a vosotros. Y dice Pablo, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, dice él, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Entonces sí, también vemos, el apóstol Pablo decía, yo quiero ir a la iglesia en Roma, pero no he podido ahora, he sido estorbado, pero yo quiero ir para confortarles a ustedes según nuestra fe, nuestra misma fe, y ser confortados los unos mutuamente, alentarnos los unos a los otros. Y eso es también lo que nosotros debemos evaluar, hermanos. Cuando no vemos a un hermano, se ha ausentado tal vez por algún motivo, tenemos este deseo, como el apóstol lo expresaba, de verlo, para alentarle a él, para ser mutuamente edificados. Porque lo que vemos acá, como les decía, es la relación dentro de la iglesia. Aquí vemos del pastor con sus ovejas, pero también debemos considerarlo entre nosotros como miembros.
Anhelamos eso y esa debe ser nuestra oración al Señor. El poder realmente anhelar esa comunión, el vernos, ya sea entre semana o el día del Señor, apartar ese tiempo para venir. Y como dice Pablo acá, a fin de que seáis confirmados. Nosotros, hermanos, sí, gracias al Señor, somos expuestos al Evangelio cada día del Señor. Pero estas verdades deben ser recordadas constantemente en medio nuestro. A veces son predicadas desde el púlpito, pero a veces es necesario que unos a otros nos recordemos el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mientras más comunión tengamos y cercanía entre hermanos, podemos conocernos cuáles son esas circunstancias que tenemos y entonces llegar con la palabra de aliento, con el Evangelio. Porque Él dice, por la fe que nos es común, a vosotros y a mí. Entonces tenemos algo en común, la doctrina de Cristo. Ese es el mensaje. ¿Con qué voy a llegar yo a mi hermano? Con ese mensaje centrado en el Evangelio. No voy a llegar con palabras, ¿verdad? Según de, hermano, usted puede, usted... No, voy a llegar, hermano, recordemos lo que Cristo hizo. Es Él. Él no nos ha dejado solo. Nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dejado la iglesia. Entonces podemos considerar que por un lado el apóstol Juan quería tratarlo de esa manera. Para ir y alentar, porque también, recordemos el contexto, la iglesia está siendo amenazada, muchos habían salido y podría entonces estar este desánimo. Podría estar entonces esa angustia de qué va a pasar con nosotros. ¿Será verdad lo que ellos están diciendo y nosotros estamos equivocados? Entonces el apóstol dice, no, vamos a reunirnos y vamos a hablar también eso. ¿Pero para qué? Para alentarles. Entonces, por un lado, tenemos que entenderlo como miembros de la iglesia, esto es necesario. Y tenemos que procurar, pedirle al Señor que nos conceda el tener esta cercanía. A veces el obstáculo que se presenta puede ser tal vez para muchos su personalidad, para algunos tal vez pueda ser un poco más difícil de poder relacionarse con otras personas, pero en medio de eso y en nosotros ver que eso es lo que el Señor nos llama, al tener el comunión unos con otros, Él no nos va a dejar solos en esta labor, sino que nos ha dejado su Espíritu Santo y podemos orar conforme a ese mandamiento, porque esa es la voluntad del Señor y Él nos va a ayudar. Y hacer nosotros el esfuerzo, entonces, sí, no estoy diciendo, ¿verdad?, que usted va a andar tal vez conociendo a todos inmediatamente, pero va a ser un proceso, el tiempo que el Señor nos tenga juntos como iglesia, en el cual yo voy conociendo cada vez más a mis hermanos y propiciando eso. Como Pablo decía, espero llegar en algún momento allá a Roma. Nosotros podemos decir, espero en algún momento ir conociendo a cada uno de mis hermanos, los que el Señor me ha permitido tener como parte de la iglesia acá, para entonces cumplir eso, alentarnos por la fe que nos es común. Primera Tesalonicenses 5:14 también lo expresa de esta manera. Dice, para que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y para que seáis pacientes para con todos. Entonces esto lo logramos, hermanos, con el auxilio del Señor, pero al tener comunión en medio nuestro. De nosotros deben salir palabras buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso nos dice Efesios 4:29. Cuando tenemos el tiempo de comunión con los hermanos, puede el hermano decir acerca de usted, acerca de mí, podemos decir, este hermano siempre tiene palabras que son de gracia, de edificación. Eso es lo que escucho cada vez que hablo con él. Pero tristemente podríamos decir, podría ocurrir lo contrario. Palabras que no van a edificar y que no son de gracia para el que lo escuche. Y eso es lo que no queremos en medio nuestro. Pero mientras más, dice la palabra, abunde, la palabra de Cristo, more en abundancia en nosotros, eso es lo que podemos compartir con nuestros hermanos. A fin de dar gracia a los oyentes. Y vemos acá en Tesalonicenses que dice, hay que alentarnos a los de poco ánimo. Hermanos, nosotros tenemos que saber, la Biblia dice, el que crea que está firme, mire que no caiga. Hoy puedo ser yo el que esté con mucho ánimo, fortalecido en el Señor, pero mañana no sabemos. Y tristemente esa es la condición del ser humano, somos fluctuantes. Un día nuestra fe está al tope, horas después nos sentimos, ¿verdad?, totalmente desanimados. Pero ahí es donde entonces Dios nos ha dejado la iglesia. Ahí es donde nos vamos a encontrar ese consuelo a través de la palabra. Pero también es entonces la evaluación que debemos hacer. ¿Cómo está mi relación hoy con los hermanos? ¿He alentado? ¿Dios me ha utilizado en su gracia para alentar a otros hermanos? ¿He procurado eso en medio de la comunión con los hermanos?
Y también cómo recibo cuando otro viene a alentarme a mí. Entender es la preocupación de mi hermano. Él entiende el mandato de Cristo de amarnos unos a otros y está velando por mi alma. Y es parte del pacto que hacemos aquí cuando entramos a la membresía de la iglesia, saber que hay hermanos que están velando por mí. Entonces cuando ellos vienen, agradecer al Señor por esa gracia hacia nosotros. Muy bien, ahora también por otro lado lo que podemos considerar, también que el apóstol Juan, tal vez podría él o quería conversar otros temas en los cuales los hermanos entonces sí debían examinarse. Por eso es que él entonces decide que mejor no va a ser por escrito. Y pensando en esto muchas veces, hermanos, también ahora en este tiempo nuestro, un mensaje que nosotros enviamos muchas veces se puede tergiversar. Pues tal vez usted lo envía con una intención, pero la persona cuando lo lee, hasta lo lee en otro tono, o puede enfatizar una palabra que usted no quería hacerlo y hasta puede ser entonces malentendido. Entonces, tal vez el apóstol en un sentido podría decir, no, mejor esto va a ser personal. Entonces sí, muchas veces, y como vamos a ver ahora también, es necesario, hermanos, abordar temas nosotros con otros hermanos, pero es necesario hacerlo personalmente. Porque muchas veces tenemos tal vez la tendencia a dejar que las cosas pasen y que en algún momento se va a resolver. Y realmente no debe ser así. Realmente hay temas, situaciones, inclusive dentro de la familia, relación de amigos, entre los padres y los hijos, en un matrimonio y en medio de la iglesia como miembros, que debemos sentarnos y hablar. Hermano, hay una situación y que debemos resolver. Entonces el apóstol Juan también, en un sentido, lo estaba considerando así. Voy a ir y cara a cara vamos a hablar. Entonces podría ser una situación en la cual algún hermano estaba desviándose o estaba en peligro. Tal vez estaba dando lugar a esas doctrinas, negando la encarnación. Entonces dice, no, vamos a reunirnos. Pero muchas veces, hermanos, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en Números 16, cuando se da la rebelión de Coré, cuando ¿verdad? Ellos se levantan y quieren hablar en contra de Moisés, que cuestionaban a Moisés y le decían, Moisés, no es por usted que Dios nos va a hablar, o sea, no es solamente usted. Entonces ellos se levantan en contra de Moisés y Aarón, Coré, Datán y Abirán. Pero en el versículo, en Números 16, en el versículo 12, que también en un momento vamos a llegar a esta lectura en la tarde, dice, y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos. Entonces Moisés les está diciendo, ustedes están diciendo que no soy yo el que Dios ha puesto. Entonces les dice, vengan y vamos a discutir eso, vamos a hablarlo. ¿Y ellos qué dijeron? No vamos a ir. Porque en un sentido también nosotros podemos reconocer, cuando hay algo que estamos haciendo mal, muchas veces queremos evitar el que nos vayan a corregir. Aunque el orgullo nuestro nos hace entender o reconocer, estoy mal, pero no doy mi brazo a torcer. Y esto no lo quiero hablar. Entonces esto es lo que estos hombres estaban haciendo y los que conocen el relato saben qué ocurrió después con ellos. Más de 250 hombres que Dios decidió eliminar. Ahora, también debemos ver la gracia del Señor, porque cuando podemos estar siendo desviados de una verdad o descuidados en cuanto a lo que debemos hacer, van a estar aquellos que Dios en su gracia nos va a traer para hacernos recapacitar y ver el peligro en el que estamos. Pero ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Ese es el sentido. Hoy podemos estar bien, pero en algún momento cuando esto ocurre, hermanos, el sentido es, voy a querer abordarlo, realmente escuchar lo que el hermano quiere decirme. Dios en un sentido nos habla desde el púlpito, cuando la palabra es expuesta y entendemos, Dios me está exhortando en algo que yo estoy incumpliendo. Entonces ahí es el primer llamado de la disciplina del Señor, de la corrección. Pero si persistimos, entonces puede ser que hermanos empiecen a notar ese descuido en nuestra vida y se acerquen entonces, hermano, quiero conversar con usted un tema. Con la palabra se le expone y se le hace ver al hermano el peligro en el que está o lo que pueda estar descuidando. Y ahí es donde, por la gracia del Señor, esperamos que podamos responder, arrepentirnos y continuar caminando. Sabemos el proceso que sigue de la disciplina, según la Escritura, si alguno persiste.
También tenemos el caso del apóstol Pedro, en Gálatas 2, 11 al 14. Este es un pasaje conocido, cuando el apóstol Pablo tiene que reprender al apóstol Pedro. En versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera, escuche, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces vemos que Pablo aquí está diciendo, estaba igual, lo primordial, el Evangelio de Jesucristo, la gracia del Evangelio. ¿Por qué? Porque estaban queriendo, entonces dice aquí Pablo, mezclarse con los judaizantes. Y no que no vieran a los apóstoles, en este caso a Pedro, con los gentiles. Y dice que en medio de este comportamiento, inclusive este otro hermano, Bernabé, fue arrastrado. Entonces vemos, hermanos, cómo el error, porque cuando leemos en Hechos, ¿verdad?, acerca de Bernabé, que era el hijo de consolación, entonces vemos cómo hermanos fieles, inclusive podrían ser, en este caso, arrastrados, gracias al Señor, que luego, ¿verdad?, ellos son corregidos. Pero ese es el punto. Pero vean que el apóstol Pablo dijo, este tema, cara a cara lo vamos también a hablar, Pedro, porque no está bien, no es la verdad conforme al Evangelio. Entonces, hay cosas que inmediatamente deben ser tratadas. Y si el apóstol Pedro tuvo ese desliz, hermanos, eso es de que el Señor utilizó, ¿verdad?, al inicio para el fundamento del Evangelio. Entonces, hermanos, ¿cuánto más nosotros necesitamos el estar siendo vigilados y velar unos por otros para no desviarnos de lo que hoy nosotros confesamos? Entonces, podemos considerarlo de esta manera. Debemos abordar situaciones personalmente, como Juan dentro de la iglesia. Hermanos, si en esta mañana usted considera que hay situaciones que usted debe tratar con alguien, entonces es preferible buscar al hermano y conversar sobre eso, y buscar la paz y la unidad. Pero no entonces el generar, más bien, murmuración contra un hermano, como vemos como lo que hizo Coré y sus aliados, que levantaron un grupo en contra de Moisés. O llegar a aparentar algo como Pedro, que todo está bien, cuando realmente había peligro de desviarse del Evangelio. Entonces Juan, con un corazón pastoral para exhortar, entonces les recuerda que ellos debían andar en la verdad. Pero también quería conversar con los que entonces no estaban siguiendo esta verdad. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. ¿Cuál será su actitud entonces cuando sea exhortado por algún descuido en su caminar con el Señor? También acá podemos recordar el relato en 2 de Samuel capítulo 12, cuando el rey David también es confrontado por Natán el profeta, por aquella desobediencia, por aquel pecado que él cometió. La respuesta de David, después de que Natán le anuncia que él era ese hombre que había cometido un grave pecado, David dijo, he pecado contra Jehová. Primero, reconocer que toda nuestra ofensa, todo pecado nuestro es contra Dios, en primer lugar. Y eso trae consecuencias entonces y vamos a pecar contra nuestros hermanos. Pero al reconocer la exhortación, hay misericordia. Que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Ahora, en segundo lugar, el gozo cumplido. En el versículo 12, volviendo ahí en la segunda de Juan 1:12 dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, y dice, para que nuestro gozo sea cumplido. Y esto nos recuerda también, hermanos, ahí mismo en la primera carta, en el capítulo 1, leamos del versículo 1 al versículo 4. Juan dice eso. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida.
porque la vida fue manifestado y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, o sea, Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice Juan, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces es lo mismo que está diciendo acá. En Primera de Juan, lo que acabamos de leer, está hablando acerca de Cristo. Nuestro gozo y nuestra comunión con el Padre se va a basar en Cristo. Nuestro gozo se va a cumplir como hermanos cuando estamos en Cristo. Ahí va a estar nuestro gozo. Y ahora aquí Juan dice, en medio de la iglesia, de situaciones que deben ser abordadas y tratadas, cuando esto ocurra, nuestro gozo se va a cumplir también. El gozo de la iglesia. Pero recordemos, hermanos, como les decía hace unos minutos, Juan es ya un anciano. No sabemos dónde estaba ubicado él, en qué lugares estaba. Y esta iglesia, o sea, la ubicación exacta no la tenemos, pero Juan ya anciano, cree que ya andaba alrededor casi de 80, 90 años, pero Juan dice, yo quiero ir a verlos. Y recordemos que la forma de trasladarse no es como hoy, ¿verdad? Que podía pedir un Uber y llevaban, sino que tenía que o hacer un esfuerzo caminando o el medio de transporte que quisiera, que utilizaban, que fuera común. Pero le iba a demandar a él en medio de su ancianidad ese esfuerzo. Pero él decía, pero mi gozo se va a cumplir, porque yo quiero ir y estar y ver a mis hermanos y hablar con esos, tal vez se están descuidando, y hablarlo personalmente. Entonces también vemos en un sentido ese corazón pastoral del hermano, que a pesar de esa circunstancia, podríamos decirlo, él iba a hacer el esfuerzo para ir. Entonces también eso nos lleva a considerar que es el esfuerzo que nosotros muchos hacemos con el auxilio del Señor para estar en medio de la iglesia, que es ahí quería ir, donde estaban los hermanos en la iglesia para hablar eso. Entonces esta era la situación, la iglesia estaba siendo amenazada y Juan decía, pero tengo que ir, considerando todo el contexto de lo que estaba pasando, para alentarnos, exhortarnos y entonces que estemos gozosos, estar juntos. Salmo 122:1 dice así, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahí es donde desea estar el creyente, pero como vemos, en medio de las circunstancias que puedan ocurrir, porque aquí había un peligro, algunos podrían estarse desviando y estaban tambaleando, pero ahí es donde Juan quería estar, en la casa del Señor, con sus hermanos. Entonces un hermano comentando este salmo dice, la casa del santuario, como el tabernáculo, el lugar del culto divino, propio de la iglesia de Dios, que es una casa de su construcción, es una casa de su embellecimiento y una casa que Él va reparando y construyendo, y donde Él habita. Tiene toda la esencialidad de una casa. Sus materiales son piedras vivas, su fundamento es Cristo, sus pilares los ministros de la palabra. Sus rayos estabilizan a los creyentes, sus ventanas las ordenanzas y la puerta de entrada la fe en Cristo y la profesión en Él. Ahora bien, es tanto el deber como el privilegio de los creyentes entrar en Él. Aquí encuentran placer espiritual, disfrutan de abundancia de paz y consuelo, renuevan sus fuerzas espirituales, además de ser para su honor y su gloria, y les corresponde animarse unos a otros a ir allí. Algunos son perezosos y tal vez descuidados, algunos son tibios e indiferentes, algunos tienen todavía una mentalidad mundana, y otros se enorgullecen de su conocimiento y se creen más sabios que sus maestros. Dice, esto es lo que podría ocurrir en medio, dice, podría estar, dice, pero por lo tanto lo que necesitan es estar entusiasmados con su deber. Y las almas verdaderamente bondadosas se alegran cuando se les incita a ello. Por tanto, por sí mismas como por los demás, todo debe ser para la gloria de Dios. Eso es, hermanos, como también en algún momento lo conversamos, en medio de la iglesia vamos a encontrar muchas circunstancias. Algunos avanzando, otros iniciando en su caminar en la fe, otros como la comparación, ¿verdad? Siendo niños espiritualmente, pero todos vamos cuidándonos. Dependiendo de la situación en la que estemos, pero todos velando los unos por los otros. Y ahí entonces, como Juan, para que nuestro gozo se cumpla, al estar en la casa del Señor. No vamos a ser perfectos aquí en nuestra comunión, pero vamos a estar centrados en el amor y en la verdad. Y eso es lo que nos debe sostener.
que debemos evaluarnos es, ¿tenemos este gozo de venir a la casa del Señor? Porque puede ser entonces que veamos todas esas circunstancias y perdamos el gozo. ¿Por qué? Porque estamos viendo entonces el pecado más bien, en vez de ver la gracia del Señor. Salvó a mi hermano y lo está edificando, está construyendo en su vida. Y mi hermano es una piedra viva que el Señor ha traído para este edificio. En su soberanía, el Señor nos ha concedido a todos los que somos miembros estar en este edificio, en ese edificio que Él está construyendo. Entonces debe ser el gozo mío cuando, así esta pregunta, ¿cómo es el momento del sábado por la noche? Cuando recordamos que al día siguiente debemos alistarnos temprano para ir a la casa del Señor. Recuerdo a mi hermano y está ese gozo. Voy a estar con mis hermanos. Primordialmente voy a llegar a adorar al Señor, pero voy a ver a mis hermanos. Y tengo ese gozo de estar con ellos. Quiera el Señor que eso sea realmente la condición de cada uno de nosotros. Recuerdo, hermanos, cuando estábamos en la iglesia en Los Lagos, que cuando leían su testimonio, tal vez que la hermana era miembro y el esposo no, que muchas veces él más bien pensaba que ocurriera algo el domingo en la mañana para no tener que ir a la iglesia, que pasara alguna circunstancia para tenerla como excusa y decir, por eso no voy a ir. Pero luego, bueno, por la bondad del Señor, Dios llega y trata con esta persona y el Señor le salva. Pero muchas veces, hermanos, debemos rogar al Señor que no ocurra con nosotros esto, el tener que buscar alguna excusa para ausentarnos de estar con la iglesia. Durante la pandemia, hace unos años, para muchos más bien, tristemente, ese tiempo de que las iglesias se cerraron, para muchos más bien fue algo bueno, porque tuvieron que esa era la opción para ya no tener que ir a la iglesia. Pero para otros, por lo que Dios había hecho en ellos, fue un tiempo difícil. El no ver a los hermanos, no tener esa comunión. Bueno, hermanos, por el tiempo no me va a alcanzar, pero había puesto el pasaje que está en Lucas 14, del 15 al 24, donde se da la parábola de una cena que el Señor hace, pero que todos empiezan a ausentarse y empiezan a poner excusas para no ir a esa cena. Ahí el Señor dice que así es el reino de los cielos, cuando la gente pone excusas, que al final son vanas y son falsas. Pero aplicándola a la iglesia del Señor también debemos considerar, cuando no vengo a la iglesia del Señor, ¿hay un motivo realmente de peso? ¿O yo lo estoy usando como una excusa? Porque a veces, hermanos, cuando nosotros queremos ir a un lugar, no importa lo que ocurra, no importa si estoy mal del pie, si estoy enfermo, pero si yo quiero ir a ese lugar, así me voy. Muchas veces es así. O sea, no estoy diciendo que algunas circunstancias sí nos impidan realmente no estar aquí. Pero el Señor conoce el corazón de nosotros y sabe que ahí es donde quisiera estar. Pero por las circunstancias tal vez no. Pero el punto que voy es, ¿cuál es ese esfuerzo adicional, el sacrificio que hacemos? Pero eso es dependiendo de cómo conocemos al Señor Jesús. Eso es. Y el tercer punto es el saludo que Juan le da a la iglesia. En versículo 13 le dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Entonces recordemos que Juan acá, cuando él se está refiriendo en el versículo 1 que dice, el anciano a la señora elegida, y ahora acá donde dice los hijos de tu hermana, la elegida, estaba hablando de la iglesia, a eso es lo que se refiere, a la iglesia local. Cuando habla de los hijos de tu hermana, está hablando de los miembros de la iglesia. Y vemos que también en un sentido él dice, la iglesia ha sido elegida por Cristo. Cada miembro de la iglesia invisible del Señor, ha sido elegido por Él. Universal, la iglesia universal. Dios desde la eternidad eligió en su gracia aquellos que iban a ser Randall en la iglesia en San José, Fabián en la iglesia en San José, aquel hermano en la iglesia en Los Lagos, aquel hermano en la iglesia, en cualquier lugar, ahí Dios lo eligió. Y aquí están los que van a estar en esa iglesia local, pero que desde la eternidad fuimos escogidos por el Señor. Y ahora Él dice, nuestros miembros les envían saludos a ustedes también. Ahora, hermanos, también es para considerar. Muchas veces el saludo se convierte en algo trivial, porque aquí lo que Juan realmente estaba expresando era una preocupación por la iglesia, ¿verdad? No era un saludo, por así decirlo, como ya para terminar la carta. No, sino que realmente hay una preocupación por los hermanos y que también ellos supieran que los miembros de acá de esta iglesia estamos preocupados por ustedes. Y les mandan saludos porque sabemos lo que pueda estar pasando.
para alentarles a ellos. En Romanos 16, versículo 3 al 16, vemos cómo el apóstol Pablo, que tal vez podamos leerlo brevemente, Romanos 16. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo expresa de una manera muy personal el amor que sentía por hermanos de varias iglesias. A partir del versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y vea que él va nombre por nombre. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, dice, y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Dice, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Y así hasta el versículo 16, él sigue dando una lista de hermanos por nombre y reconociendo lo que Dios en su gracia había hecho por ellos. Entonces, vemos que Pablo conocía a los hermanos. Podía escribir una carta a Roma y pensar puntualmente en cada hermano y cómo la gracia de Dios, ¿verdad?, había actuado en ellos. Ahora también lo que nosotros debemos considerar, conocemos a los hermanos. Puedo yo expresar personalmente por cada uno de mis hermanos que el Señor me ha concedido aquí como parte de esta iglesia, como miembro, como hermano en la fe. Y ver, conocer cuáles son sus luchas, en qué está mi hermano, ¿verdad?, enfrentando. También saber qué es lo que ha traído alegría al corazón de mi hermano y dar gracias al Señor por esto. Pues el apóstol Juan también lo expresa de esa manera. Envía ese saludo, pero recordando cada uno. Y podríamos también decir, él sabía tal vez quién era el que estaba, tal vez dando lugar a esas falsas doctrinas y quería ir entonces y tratar. Entonces, hermanos, en primer lugar debemos reconocer. Debemos ser muchas veces confrontados personalmente cuando haya alguna negligencia de nuestra parte. Pero esto lo puede hacer el Señor por su palabra o utilizando a otros hermanos. Y debe haber entonces en nosotros la humildad y el arrepentimiento. Y procurar entonces el bienestar entre todos. Sabemos que en medio nuestro van a haber fallas, falencias, pero ahí debe reflejarse el amor de Cristo. Él dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Y también Juan había dicho, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Segundo, entonces, el gozo de estar en la casa del Señor, de reunidos adorando juntos a nuestro Salvador. Y el tercero, hermano, el gozo cumplido, ¿cuál? El tercer punto, este saludo a la iglesia, que lo que entendemos es el conocimiento que debe haber en medio nuestro, de los unos hacia los otros. Procurar esa unidad y en el cual yo pueda entonces sí orar específicamente, el Señor nos pueda conceder por las necesidades de mi hermano, confrontarnos cuando así sea necesario. Pero todo esto sabemos que es una obra primero de Dios en nuestro corazón, que Él viene a través de su Espíritu, que es el Espíritu de la verdad, y nos convence de nuestro pecado y nos lleva a Cristo. Y así entonces, estando en Cristo, es que esto puede ocurrir en nuestra vida. No se trata entonces de que usted salga ahora, yo voy a hacerlo, no. Oramos al Señor porque estamos en Cristo, Él nos ha dado su Espíritu Santo y Él nos va a ayudar a cumplir eso. Amén.